Bienvenidos amigos, son las 10:40 de la noche, hoy es 31 de enero del 2019. Para algunos de ustedes probablemente la fecha no les suene muy complicada, están pensando todavía en lo que es el cierre contable, están por ahí preparando el tema ya de la información con la declaración anual, pero estimado amigo, hoy es el último día en enero a considerar, porque recuerda que el decreto legislativo 1425 con el tema del devengado ya te va a pegar, ya vas a tener que considerarlo a partir de la declaración que tengas con el Declara Fácil a partir de febrero. Eso también seguramente lo vamos a estar compartiendo más adelante. Yo por eso te sugiero seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, CPC Dionisio Canagua, puedes suscribirte, o si no, también puedes seguirnos en Facebook a través del canal CPC Dionisio Canagua, o más fácil, @norma contable. Ok amigos, entonces estamos iniciando ya la sesión. El tema de hoy es bastante interesante. Acabo de terminar la primera parte del taller de construcción y modificado para el año 2019. Y bueno, quería recalcar algo que voy a trabajar también el día de mañana, y es justamente el impacto que se tiene a nivel de información financiera que nos pide la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Hay un pequeño detalle, ya lo recalqué el año pasado y nuevamente te lo quiero comentar. La ventana pop-up del PDT, cuando tú ingresas a la declaración, como puedes visualizar, nos habla de lo siguiente. Por eso quiero comenzar por esto. La información, y observa lo que dice aquí, del resumen de los estados financieros. Y hay algunos colegas que me estaban comentando que para efectos del manejo de la información contable, acá me decían que había que aplicar NIF, otros colegas me decían no hay que aplicar NIF. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Pues, ¿no? ¿Cuál es el tema que hay que tener en consideración? Bueno, en primer lugar, me parece positivo por segundo año que la administración tributaria te esté considerando aquí la frase resumen de los estados financieros. Muchos colegas, lamentablemente, cuando se hace una lectura del PDT, particularmente el PDT 706 y el PDT 708, como tú puedes visualizarlo, me dicen, son estados financieros. La pregunta es, si quieres categorizarlo como estado financiero, ¿cuál es la base con la cual me justificas? Porque en realidad, lo que nosotros estamos teniendo aquí es un resumen de los estados financieros. Ese es otro tema totalmente distinto. Recuerda que si te quieres enfocar a normas internacionales de información financiera, esto tendría que haberse categorizado de alguna manera para la NIC número 1. Es decir, tendríamos que tener el estado de situación financiera anual, el estado de resultado y otro resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo efectivo. Pero aquí nosotros tenemos solamente estos reportes. Y la pregunta es, muchos me dicen, bajo NIF, no es bajo NIF, sí es bajo NIF, etc. Y muchos colegas me dicen, bueno, lo que se está, la información, el formato que se tiene, realmente la NIF número 1 no nos plantea un formato. Entonces, bueno, podría ser esta información, quizá, tal vez, estamos ahí dilucidando este tema. Hay que separar y hay que tener en cuenta cómo se producen todos estos temas, cómo hay que trabajarlo. Recordemos que desde el punto de vista del usuario, nosotros vamos a tener aquí dos escenarios, queramos o no.
Un escenario para aquellos que aplican NIF y otro escenario para aquellos que no aplican NIF. Bien, para los que aplican NIF, pues obviamente, esta información financiera que nosotros elaboramos en nuestro formato, probablemente de la Superintendencia de Mercado y Valores, tenga que ser reclasificado para mostrarlo aquí. Segundo, para aquellos que no aplican NIF, la pregunta es, ¿qué están aplicando? ¿Estarán aplicando PCGA? Principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cómo enterarme del tema? ¿Debo yo de aplicar NIF para llenar estos formatos? Este formato cumple todos los criterios que me establece para presentación de rubros que me señalan las NIF. Me parece que no es adecuado esa afirmación. Entonces, bajo esa perspectiva, bien hace SUNAT en señalarnos que esto se trata de resumen de estados financieros. Ahora, otro tema también que quiero recalcar es de que dice, esto es resumen de estados financieros, como lo podemos visualizar acá, deben ser formulados, mira lo que dice, deben ser de acuerdo a normas y principios contables. Acá viene otro tema bastante particular. Le preguntas al colega y le dices, oiga amigo, usted fanático de las NIF, ¿por qué el PET 708 no me dice que los estados financieros deben ser formulados de acuerdo a normas internacionales de información financiera? En el entendido que el marco normativo que justifica el accionar de nuestra profesión son las normas internacionales de información financiera. Y entonces tú vas a darte cuenta que no te encuentras con eso, sino normas y principios contables. Es que resulta, mi estimado amigo o amiga, que el reglamento de la ley del impuesto a la renta, y eso ya lo comentamos en un video anterior en la mañana, el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta justamente hace referencia a este término. Y este término empata también con lo que señala la Ley General de Sociedades, particularmente el artículo 223. Y es el Consejo Normativo de Contabilidad que dice que cuando entendemos por normas y principios contables, hacemos referencia a las NIC, pero eso es por una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Y dónde dice que hay una referencia a las NIF? Me dice. Buena pregunta. Un colega me dice, ¿qué pasa si no apliqué NIF? Es decir, en este reporte de acá, vamos a colocar otro pantallazo y para trabajar esto, y luego voy al tema de fondo, que es costo de servicios. A ver, ¿qué pasa? El colega me dice, ¿sabe qué? Yo no apliqué NIF para ver el tema de desvalorización. No apliqué NIF, estoy reconociendo arrendamiento financiero y no aplico NIF. ¿Sabe qué? Yo para la partida inmuebles, maquinaria y equipo aplico una norma tributaria, esta de la del cuarto de la UIT. Para trabajar el tema acá de cobranza dudosa, ¿sabes qué? Yo ni siquiera sé qué cosa es deterioro de esa cartera, no evalúo deterioro de activos, y así sucesivamente va listando. Pregunta, ¿la administración tributaria me va a poner una multa por no aplicar NIF? La respuesta es no. Porque apliques NIF o no en este reporte, o consideres la información bajo el criterio que te dé la gana, lo que va a suceder es que esta información va a ser ajustada. Va a ser ajustada. Ten en cuenta ese detalle. Ahora, puede que muchos colegas me dicen, uy, se está yendo, pues ahora se está yendo contra la NIF y es contador. No, lo que sucede, mi estimado amigo, es que tú tienes que ver también la perspectiva del usuario. Hay una frase obvia en la realidad. Nada es absoluto. Todo es relativo. Si alguien me va a decir, por ejemplo, que todas las empresas supervisadas aplican NIF, habría que ver. Y si hablamos de las empresas no supervisadas, es otro escenario totalmente distinto. Y recuerda que la contabilización
no es un requisito de carácter general para la deducción de un gasto. Y eso está contemplado dentro del artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Muy bien, vamos a continuar la sesión comentando acerca de este tema del PET, que nos habíamos quedado hace un momento. Tuve algunos problemas con la máquina. Y vamos a analizar este tema sobre el particular. Entonces, estábamos chequeando este tema de manejar esta situación del PET, particularmente con los reportes que nos pide. Entonces nos habíamos quedado comentando esto y vamos a trabajar nuevamente este tema, porque el tema es si voy a aplicar NIF o no, particularmente considerando el tema de los estados financieros. Bien, ya habíamos comentado un poco de esto y vamos con lo siguiente. Entonces vamos a mostrar acá el cuadro con la finalidad de tener la idea más clara acerca de este tema. Bueno, al punto a lo que íbamos a trabajar el día de hoy, particularmente era visualizar este tema del costo de ventas, que como usted puede ver está en una casilla turquesa. Ello implica que nosotros podemos trabajar ingresando información a esta declaración. ¿Y qué significa esta casilla turquesa? Que esta información está vinculada de alguna manera a lo que nosotros tenemos en la contabilidad. Recuerden que un tema que nosotros como contadores tenemos que tener muy en claro es la categoría que tenemos que de estos rubros que están presentándose en el estado de ganancias y pérdidas a nivel de estados financieros. Por ejemplo, aquí nosotros podemos referirnos que este primer punto son los ingresos y por este otro lado tenemos los gastos. Acá, perfecto. La pregunta es, eso que yo estoy refiriéndome el día de hoy, particularmente la casilla 464, ¿estoy haciendo una referencia a un costo o a un gasto? Recordemos que, si bien es cierto es costo de ventas, el hecho de ya encontrarse a nivel de estado de resultados hace que nosotros trabajemos el tema del estado de ganancias y pérdidas, ya sé que nosotros nos enfrentemos a una categoría que es el gasto. El costo de ventas que nosotros estamos mostrando, el importe que tenemos ahí, es un gasto. Hay que tener en consideración ese pequeño detalle. Ahora, no te olvides que para efectos tributarios, ahí vamos a tener que considerar dos términos más. Esos dos términos a considerar, o dos categorías, es con respecto a un gasto, es lo siguiente. Acá lo vamos a anotar. Está referido a este tema sobre el particular. O sea, el tema que tenemos aquí, lo voy a bajar. Si bien es cierto, una norma tributaria no te va a conceptualizar el tema de gasto. Tenga en cuenta eso. Una norma tributaria no te va a conceptualizar el término gasto. Eso nosotros lo encontramos en el marco conceptual. Pero el gasto tiene que cumplir ciertos requisitos para efecto tributario. Y lo podemos categorizar de dos maneras, como deducible y no deducible. Ese es un elemento fundamental a tener en consideración aquí. Si es así, entonces, cuando nosotros vamos a referirnos a este tema del costo de ventas, el análisis que busca la administración tributaria a través del uso de esta casilla turquesa es indagar acerca de si se cumplen o no estas características. Si bien es cierto, hemos afirmado que la contabilización no es un requisito de uso general para decir si es deducible o no, sin embargo, la categorización de deducible o no deducible cae dentro del análisis de la información que nosotros tenemos en la casilla 464. Tenemos tres rubros: el tema de una empresa
que se dedica a la comercialización, una empresa industrial o extractiva, y el tema al que voy, que es costo de servicio. Bueno, vamos a comentar algunos aspectos fundamentales también desde la perspectiva del decreto legislativo 425 con respecto a este tema particular. Es el segundo año ya, el segundo ejercicio en el cual la administración tributaria ya nos plantea una situación más elaborada con respecto a esta información sobre el particular. Y hay que tener muy en cuenta ese detalle. A ver, si nosotros observamos aquí este juego de casillas, hay que tener en cuenta que tiene vigencia esta estructura 2 años, tanto en el ejercicio 2017 como en el ejercicio 2018 ya se contempla esta información. Si bien es cierto, muchos colegas aducen que no hay necesidad de trabajar el tema de contabilidad de costos de servicios, eso es totalmente falso. Lo que tenemos nosotros en consideración es probablemente el hecho de que no vamos a llevar un registro de costos, pero eso no nos inhibe al hecho de que trabajemos necesariamente en una contabilidad de costo de servicios y que va a ser indispensable para que nosotros llenemos este formato. Muchos colegas quieren llenar este formato, no tienen costo de servicios, la verdad no sé cómo lo hacen. La verdad no sé cómo lo hacen. Ya nosotros en los talleres que estamos desarrollando, por ejemplo en el taller de contabilidad de costo de servicios que tenemos aquí, impacto tributario contable, nosotros hacemos una revisión acerca de esto y la verdad el registro de costos es la herramienta que nos permite a nosotros llenar de manera más objetiva y facilitar también la auditoría por parte de la administración tributaria con respecto a estos rubros. Eso también quiero que quede en claro. Bueno, ¿cómo trabajar este tema? Recordemos que si nosotros estamos hablando de un costo de servicios particularmente, tenemos que asociar nosotros a una palabra clave que es el consumo. El uso de contabilidad analítica de gestión está vinculado a un tema que es el consumo. Entonces, tengamos en cuenta este término. Vamos a remarcarlo aquí. Tú lo tienes ahí, está el consumo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay con el consumo y cómo se vincula esto al proceso contable? Que resulta que cuando nosotros tenemos un proceso contable en el cual tú como consecuencia de ese destino, el uso de transacciones, o mejor dicho, reconocimiento de transacciones como gasto en el elemento 6, van a incidir de alguna manera en la 9. Salvo que, lo señala muchas veces la NIF, que tengamos que aplicar NIC 2, NIC 16 o que tengamos que aplicar NIC 38. Pero en los otros casos va a incidir netamente en el consumo. Para aterrizarlo en el plan contable general empresarial, cuando nosotros hablamos de consumo, tenemos que tener en cuenta la vinculación que se tiene al uso de las cuentas de contabilidad analítica de gestión o el elemento 9. Eso es básico aquí. Ahora, nosotros tenemos que tener preparada una estructura que nos permita de alguna manera poder trabajar toda esta información, particularmente a nivel de elementos de los estados financieros. ¿Qué elementos tenemos remarcado aquí? Materiales, mano de obra directa y tenemos también otro concepto que se llama otros gastos. Desde la perspectiva de el registro de costos como registro contable de índole tributario que genera esta información, pues vemos que estos tres conceptos todavía son resumidos, porque los elementos del costo tributario a saber, de acuerdo al registro de costos, son 6, pero sin embargo aquí se resume la información en 3. Es lo primero que tienes que tener en cuenta. Ahora, cuando yo estoy en un proceso contable, ¿qué parte de ese proceso contable impacta necesariamente en estos rubros? Cuando nosotros estamos frente a lo que llamamos un consumo. Un consumo en servicios implica que
las transacciones asociadas a los elementos ya tienen que formar parte de este concepto que es costo de servicio. Ojo, que todavía no te estoy diciendo que sea un activo bajo NIF 15. Ojo, que no te estoy diciendo si ya se puede devengar o no. Simplemente te estoy diciendo que se puede mostrar como un consumo y eso nosotros lo tenemos en el elemento 9. La contabilidad analítica de gestión, como su nombre lo dice, simplemente es para uso gerencial. Después nosotros, a través del proceso de cierre contable, determinaremos si es que va a afectar al estado de situación financiera anual o al estado de resultados. Eso es importante que tengas en cuenta. ¿Ok? Porque en un segundo momento, y como podrás observar aquí estos conceptos que se refieren a el tema de servicios en proceso, significa dos cosas. O también tienes acá el tema de servicios terminados. ¿A qué se refieren estos temas? Recordemos nosotros que desde el punto de vista de la NIF 15, desde el punto de vista de la NIF número 2 o desde el punto de vista del Plan Contable General Empresarial, los conceptos que nosotros vamos a agrupar como costo de servicio, en primer lugar, van a tener que ser reconocidos como activos. No es un activo que va a poder verse, que va a poder medirse, simplemente nosotros lo estamos considerando como un activo por un requisito. Te citaré para efectos de aplicación de la NIF 15, que es el tema del control. Entonces, nosotros estos conceptos lo vamos a reconocer en una cuenta del activo porque sencillamente tenemos que evaluar el tema del control. Es decir, si ese control lo tiene la entidad o si ese control ya lo tiene el cliente. Si queremos aterrizarlo para mayor detalle, para efectos de la aplicación del devengado, implica que ese concepto nosotros lo tenemos a este nivel. Cuando nosotros estamos reconociendo un costo de venta de servicio, obviamente es porque nosotros podemos considerar que se ha devengado el ingreso para efectos contables. Repito, para efectos contables. Si hubiera alguna diferencia para efecto de aplicación de una regla tributaria, esa diferencia nosotros la vamos a considerar dentro de los reparos. Entonces hay que tener cuidado con esas pautas. Ahora, el manejo de los tiempos, ya sea de servicio en proceso o servicio terminado, depende del estatus que tenga el servicio al 31 de diciembre. Un elemento fundamental que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos del tema de costo de servicio, es la unidad de prestación del servicio. No es lo mismo trabajar un servicio que te va a tomar 1 hora, 2 horas de un día para otro, a un servicio que te puede tomar meses. Y eso es importante tener en cuenta aquí. Esa y otras reglas hay que tener en consideración cuando nosotros trabajemos el ingreso de información en este rubro. Tengamos en cuenta las consideraciones contables. Tengamos en cuenta las reglas de los contadores que nosotros tenemos bajo un esquema normativo que está asociado al cumplimiento de normas internacionales de información financiera. A veces un colega pretende decir, no estoy aplicando NIF, pero en el fondo va a tener que apegarse a las NIF, pero obviamente no necesariamente desde la perspectiva de la aplicación de una NIF número 1. Hay que tener en consideración eso. ¿Ok? Entonces espero que estos apuntes te hayan servido y nuevamente invitarte al seminario que vamos a desarrollar en la ciudad de Lima el día jueves 7 de febrero. El seminario es sobre evita problemas en el llenado de PET 708 desde la perspectiva de un contador. Puedes asistir a otro evento sobre derecho tributario, derecho del impuesto a la renta, totalmente de acuerdo. En este caso, en este evento vamos a tocar 20 puntos vinculados al tema de llenado del PET 708. Mayores informes, puedes escribirnos al correo eventos@perugestión.org o al WhatsApp que figura en la parte inferior de aquí. Si deseas ver este video y otros videos en lista de reproducción con todo nuestro material que estamos elaborando sobre el PET 708, te puedes suscribir a nuestro canal de videos en YouTube CPC Dionisio Canagua. ¿Ok? Muy bien, colegas, entonces cortamos la transmisión. Ha sido un gusto poder trabajar con ustedes. Este video ha salido en 2 partes. Igual en el canal de YouTube lo vamos a estar editando y publicando de manera conjunta. Espero que el material haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por su atención.